Gabón, buenas noches y bienvenidos a En el Punto de Mira. Desde el pasado sábado, Iruña tiene nuevo alcalde. Joseba Asirón ostentará la vara de mando tras 4 legislaturas de UPN y será él y su equipo de gobierno quienes materialicen el cambio del que tanto llevamos oyendo hablar. Hoy hablaremos de ese cambio con su protagonista, alcalde Ongi Etorri Gabón. Estaremos también con Guillermo Nagore. Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Y Amaya de Esteban. Gabón. Gabón. Entre los tres trataremos de hacerle una entrevista y que nos desvele las claves de la próxima legislatura. Comenzamos. Queda elegido alcalde de Pamplona, don Joseba Asirón Saiz. Es sin duda el nombre propio del momento en esta 10ª legislatura en el consistorio iruindarra. El protagonista del cambio, el sucesor de los 16 años de mandato de Unión del Pueblo Navarro en Iruña. Con el bastón de mando ya en su mano, lo primero que ha hecho Joseba Asirón ha sido escuchar a agentes sociales. Tiene mucho que contarnos, como las palabras de su predecesor en la alcaldía tras este histórico apretón de manos. ¿Qué le dijo Enrique Maya al nuevo alcalde de Iruña? Bueno, pues ya ha oído, señor alcalde, la primera pregunta está clarísima. Yo creo que tuvo ahí a mucha gente pensando qué le estará diciendo Enrique Maya a Joseba Asirón en este momento. Bueno, pues según lo que recuerdo, porque era un momento muy agitado, de muchos nervios y demás, pues lo que me dijo, lo que vino a decir más o menos fue una alocución, una exhortación, por así decir, a respetar la libertad y, según recuerdo también, algo respecto a la memoria de las víctimas de ETA. Cuestiones que yo entiendo que no hacía falta que hubiera hecho, en ningún caso, menos todavía en esas circunstancias. Yo creo que se trataba más de obtener una foto del momento que otra cosa. Bueno, todavía no ha pasado ni una semana, no tan solo 4 días, desde 4 días técnicamente laborables, desde su investidura. ¿Qué es lo primero que ha hecho durante estos 4 días? Bueno, lo primero que hemos hecho, en esto, porque llevamos exactamente hoy, es el 4.º día de trabajo. Y claro, estamos ahora mismo en una fase, sobre todo, de hacernos con el escenario, con la gente, porque para empezar en el Ayuntamiento de Pamplona trabaja mucha gente, de conocimiento mutuo. Al mismo tiempo hay otro pilar, por así decir, que es administrativo, de constituciones de comisiones, etcétera, que no se puede descuidar. Y luego, por supuesto, también otro pilar muy importante es atender a los medios, que estáis todos muy sedientos de información. ¿Cómo se ha encontrado el ayuntamiento? ¿Se rumoreaba que iba a haber una dimisión en bloque? No, no ha habido ninguna dimisión en bloque, no. Nosotros en su momento ya dijimos que lo que aspirábamos era a una transición tranquila, una transición ordenada, bueno, con naturalidad, por así decir, ¿no? Al fin y al cabo salíamos de una legislatura, entrábamos en otra, y lo que hacía falta era que esa transición garantizara que el ayuntamiento no entrara en colapso, no se bloqueara, y menos en unas fechas como las que nos encontramos ahora, cerca ya de San Fermín. Me consta también que Enrique Maya también pidió a sus equipos que así fuera, y lo que nos hemos encontrado ha sido ni más ni menos que eso. Y nosotros ahora lo que vamos a hacer, lo que tenemos previsto hacer, es ir adaptando progresivamente y probablemente a lo largo de todo el verano la estructura de la legislatura anterior a la que nosotros aspiramos a crear. Una de las primeras propuestas de su actuación, lo decía en el discurso de apertura, era la creación de una comisión permanente por la paz y la convivencia. ¿Para qué va a servir? Hombre, yo creo que sobre todo va a ser un foro para comunicarnos, ¿no? Un foro de comunicación, un foro de trabajo para intentar, al fin y al cabo, llevar a la práctica lo que creemos que hay que hacer, que es ni más ni menos que respetando, por supuesto que sí, la memoria, la reparación, la justicia, etcétera, de todas las víctimas de todos los signos. Intentar también ir consiguiendo mirar entre todos a futuro, intentar pasar página. Estamos en una situación de emergencia social. Yo creo que hace falta que nos pongamos a trabajar todas y todos para, en este escenario nuevo, ver cuáles son realmente los problemas y los retos que tenemos a futuro, sin olvidar, por supuesto, de dónde venimos.
En su discurso de apertura dijo también, y voy a leer textualmente, asumiré el rechazo y la condena de cualquier violación de los derechos humanos. Su postura, usted ya la dejó clara cuando firmó aquel manifiesto en 1998 junto a otras 133 personas, condenando expresamente el asesinato de Tomás Caballero. Sin embargo, todavía hay un sector que duda, ¿no?, de esta postura y que quizás quiera que ustedes condenen expresamente el terrorismo. Bueno, nosotros lo que hemos dicho, y yo en su momento además así lo hice, fue en su momento manifestar nuestro rechazo más rotundo a cualquier empleo de la violencia. Venimos de una época muy violenta donde la ciudadanía hemos experimentado en nuestras propias carnes diferentes tipos de violencias cruzadas, y yo creo que ahora estamos en un momento nuevo. Yo en el año 98 me posicioné, y si tuviera que volver ahora a firmar ese papel, si estuviéramos en aquel momento, lo volvería a firmar sin ningún género de dudas. Al respecto, no puede haber nadie que tenga la menor duda sobre la postura de Joseba Asirón ante el empleo de la violencia, venga de donde venga. Yo creo que eso tiene que quedar muy claro. Lo que ocurre también es que yo creo que más allá de lo que comentábamos antes, de la reparación, de la justicia, de la memoria de las víctimas, hay quien se encuentra también cómodo en este tipo de discurso, y tenemos que salir todos de ese discurso para empezar a hacer política. Porque, como decía antes, a mí la gente cuando voy por la calle me pregunta por otros temas. A mí me preguntan por el paro, por los desahucios, por la pobreza, por el empleo y demás. Entonces yo creo que cuanto antes seamos capaces todos y todas de pasar página y abordar los retos que tenemos a futuro, pues esto será mucho mejor para la ciudad. Bueno, pues esa es un poco precisamente la siguiente pregunta. Otro de los compromisos firmes de su gobierno es la defensa de todos los derechos de la ciudadanía, y son especialmente sensibles con la emergencia social. ¿Qué medidas se van a adoptar desde el ayuntamiento? De momento, ¿se van a bajar el sueldo? ¿Sería la primera? Sí, claro, por supuesto. No sé si la primera, pero de las primeras. Yo creo que hay que ajustar también la realidad de los concejales y concejalas, y por supuesto de la alcaldía, a la realidad de la gente. Yo creo que otra cosa no sería entendida por la ciudadanía. Por supuesto, partimos de una premisa fundamental, que es a un cargo, un sueldo, y en consecuencia se acabaron todas las dietas ocultas y todo este tipo de tejemanejes a los que hemos asistido atónitos, en este caso yo como ciudadano ajeno a la política en aquel momento, hemos asistido, y a partir de ahí racionalizar los términos. Es decir, se puede hacer dentro de una dignidad y dentro de una, de una correspondencia con la responsabilidad que acarrea cada uno de los cargos, pero no se puede mantener en los parámetros que se están manteniendo ahora. Eso yo creo bastante claro. Bueno, pues quedan todavía muchas preguntas por hacer. Guillermo, tu turno. Sí, bueno, en primer lugar, Gabón, señor Asirón, y enhorabuena por su nuevo cargo. Yo, antes de entrar un poco en las preguntas, que las quiero centrar sobre esa emergencia social, quiero concretar, a ver si podemos concretar determinadas medidas. Comentábamos antes de entrar en el programa que tal vez ha tenido usted unos inicios bastante tranquilos, sobre todo de cara pues, a determinados medios de comunicación de Madrid, ¿no? Sí. Más centrados igual en los gobiernos de unas candidaturas populares, como puede ser el caso de Madrid y Barcelona, y parece que el hecho de que presumíamos, ¿no?, de que un alcalde de Bildu iba a tener más problemas o iba a generar más polémica, pero que está siendo una entrada bastante tranquila, ¿no? ¿Lo percibe usted así? Bueno, sí, relativamente tranquila al menos, sí. No diría, no porque no lo hayan intentado, porque efectivamente situaciones que se produjeron anteriormente en situaciones de posible cambio, etcétera, se han repetido también. Yo, la imagen de Yolanda Barcina acudiendo una vez más a Madrid a incendiar los medios de Madrid, a intentar por todos los medios que se consiguiera en los despachos lo que se preveía que las urnas no les iba a dar, yo la tengo todavía en la retina, y me parece absolutamente lamentable ir a Madrid a decir las cosas que hizo, comparando la situación de Pamplona, de Navarra en general, con la Alemania pre-hitleriana, por así decir. Me parece que es absolutamente rechazable e indigno, debería decir. Lo que ocurre es que esta vez no les ha salido bien.
Por una parte, efectivamente, estoy de acuerdo contigo, que había una situación en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en otros lugares que distraía la atención y probablemente le dijeron: oiga, señora Barcina, aparque usted el coche a la cola, que hay aquí otros temas que a lo mejor en este momento nos duelen más. Y luego también había otra situación que yo creo que no se puede olvidar, que es el hartazgo de la ciudadanía. Yo creo que había ya en la calle, se percibía, yo en Pamplona por lo menos lo veía muy claro, una mayoría social, un comentario, por así decir, generalizado en la calle que reclamaba un cambio, y en este caso concreto el recurso al caos, al discurso del miedo que se quiso poner en marcha. El caso del señor Esparza es muy claro. También Enrique Maya en cierta medida, y Yolanda Barcina no ha tenido eco porque la ciudadanía ya no se lo cree. Sí, yo quiero entrar ya directamente, bueno, hemos hablado de estas candidaturas populares, de estos nuevos gobiernos, que han centrado todo en lo que usted acaba de referirse como emergencia social, ¿no? Por ejemplo, las primeras medidas de ayuntamientos como el de Madrid o el de Barcelona se han centrado en temas muy concretos. Por ejemplo, el tema de los comedores escolares. Para niños en verano. ¿Tiene usted intención de abrirlos? ¿Cómo va a actuar en este tema? Bueno, pues es una de las medidas que estamos estudiando ahora. Nosotros y nosotras lo que hemos detectado en campaña es que, muy lejos de esa situación idílica que ha intentado vender hasta el último momento Enrique Maya, la realidad era otra. Nosotros en los servicios de barrio, por ejemplo, estoy recordando ahora de Mendillorri, nos han dicho que tenían detectados casos de malnutrición dentro de familias navarras que viven en Pamplona, en este caso, y que recibían un único sustento contundente al día en el comedor escolar. Y el miedo era que iba a ocurrir cuando cesaran, como está ocurriendo ahora, los comedores escolares. Es un caso, hay muchos más. En el barrio, por ejemplo, de Chabacoy nos hemos encontrado con unas problemáticas a nivel de vivienda realmente terribles, incluso de insalubridad y demás. Entonces, yo creo que ese es un tema prioritario. Por eso, el otro día, nuestra primera visita, nuestra primera salida, por así decir, del ayuntamiento fue a visitar los servicios sociales, al área de bienestar social. Medidas, yo creo que se pueden tomar a muchos niveles. Nosotros hemos dicho, por encima de todo, en campaña, que queremos impulsar un pacto contra la pobreza y a favor del empleo y la vivienda digna. Y yo creo que en esos terrenos hay muchas cosas que podemos hacer. En este aspecto de la vivienda digna contempla las 150, 200 viviendas municipales que tiene el ayuntamiento para sacarlas a... libres en este momento, ¿no? Hay un parque amplio de vivienda municipal y calculamos que en torno a 200 viviendas pueden ser las que ahora mismo tiene el consistorio en propiedad y sin emplear. Esto ya en sí exige un juicio ético, ¿no? ¿Cómo es posible que se permitan ahora mismo en Pamplona desahucios, que haya familias que vayan a la calle, mientras hay en torno a 200 viviendas de las cuales ni siquiera hemos podido recabar la información de en qué situación real se encuentra? Sabemos que en el barrio de San Pedro tan solo hay 83 viviendas que están en este momento sin ocupar. Esto nos parece que incluso desde un punto de vista moral es impresentable. Sin olvidar, en el tema de la vivienda, por ejemplo, otras cuestiones, más allá de los pelotazos urbanísticos que plantearon en la última etapa de la legislatura, por ejemplo, el hecho de que en barrios como en Iturrama o en San Jorge, de los cuales tenemos datos, hay en torno a un 12, un 13% de vivienda vacía, en manos de particulares o en manos de entidades, que habría que incentivar su salida al mercado, analizar por qué no salen al mercado y luego incentivar de alguna manera que salgan, porque en realidad nuestros, entre comillas, pelotazos urbanísticos están ahí, nuestros Gendulains y nuestros planes de desarrollo faraónicos están dentro de la propia Pamplona, que nos encontramos que hay barrios donde hay un tanto por ciento altísimo de vivienda desocupada. Ha hablado usted de desahucios. Se están produciendo día a día, hoy probablemente se hayan producido. Sí, no, quería saber si se va a establecer algún tipo de oficina de mediación con las entidades financieras, si va a haber algún tipo de iniciativa en este sentido, como se están dando en otros lugares, porque los desahucios, repito, se suceden día a día. Sí, bueno, vamos a crear una oficina de alquiler social, por supuesto que sí. Vamos a incentivar la salida al mercado de toda esa vivienda vacía y, por supuesto, nos vamos a replantear, en este momento es lo que podemos decir, nos vamos a replantear la colaboración con entidades desahuciadoras.
A partir de ahí también tenemos previstas, y lo hemos dicho en campaña, otro tipo de medidas que estamos barajando, como por ejemplo la de establecer una tasa a los cajeros automáticos que se abran a la vía pública. Esto es una medida que se ha tomado ya en muchas ciudades, en Valencia, en Barcelona, en Madrid, pero en nuestro caso lo que haríamos sería el importe de esa tasa destinarlo también al alquiler social. Amaya, tu turno. Sí, bueno, estábamos hablando de intenciones, de proyectos, de ideas, que en este caso, alcalde, lo primero yo también sumarme a felicitar, ¿no?, por el nuevo cargo, zorionak. A mí me gustaría preguntar si habéis detectado que hay problemas con las cuentas del Ayuntamiento de Pamplona y si, evidentemente, para todos estos proyectos y estas intenciones va a haber dinero para poder ponerlos en marcha, todos estos proyectos sociales que acabo de exponer y ha puesto sobre la mesa. Claro, yo creo que las dos cuestiones están incardinadas, ¿no? A nosotros, en principio, cuando llegamos al ayuntamiento, llegamos pensando que lo que nos vamos a encontrar es algo ordenado, algo realizado con responsabilidad. Yo no vengo con una predisposición pensando, ya verás tú lo que vamos a encontrar aquí, ni muchísimo menos. Pero yo creo que por responsabilidad y por higiene democrática y política hay que hacerlo. Yo creo que hay que hacer una auditoría interna de cómo se encuentra en este momento la situación del consistorio. No se nos escapa que ha habido en las legislaturas anteriores una política de grandes proyectos faraónicos, si se quiere decir, con mucho coste económico y poca rentabilidad social. Y entonces ahora lo que nos consta ya que hay que ajustar presupuestos, etc. Por supuesto, esto entra dentro de lo que decía al principio, nos tenemos que hacer con la situación real, económica, etcétera, del ayuntamiento, y luego, en función de eso, empezar a trabajar. Lo que sí me da la impresión, y esto creo que es una impresión que la ve la ciudadanía a simple vista también, es que va a haber que hacer muchas cosas con mucha imaginación y con pocos recursos. Eso casi seguro. Se lo preguntaba porque el Ayuntamiento de Pamplona también, durante la legislatura de Enrique Mayor, los presupuestos los ha prorrogado los 4 años consecutivos. En ese sentido, imagino que también será un hándicap afrontar los 6 meses que quedan, en este caso, para el cierre del ejercicio. Por supuesto, eso es también un síntoma claro de la incapacidad política del anterior gobierno municipal. Es decir, un gobierno municipal como el de UPN, que ha querido seguir gobernando el ayuntamiento como si estuviera en mayoría, pero estando en una franca minoría, no nos olvidemos, que ha sido incapaz de pactar con los partidos de la oposición, muy diversos. Además, ellos, con ni un solo partido de la oposición, han sido capaz de llegar a acuerdos presupuestarios. Esto habla mucho de su talante. Y bueno, y por supuesto, pues habrá que gestionar lo que haya, como decía antes, con imaginación y con eficacia, a ser posible. Y en ese sentido, ¿qué es lo que les hace a ustedes diferentes? A nosotros lo que nos hace diferentes es, desde el principio, absolutamente todo, no solo en materia económica, sino en materia de vocación política. Nosotros, es nuestra manera de hacer las cosas, hemos elaborado nuestro programa electoral de manera participativa, desde los barrios hacia la ciudad, y es así como el nuevo gobierno municipal va a seguir trabajando desde los barrios hacia la ciudad y trabajando de la mano de la ciudadanía. En el tema de los presupuestos, ya lo hemos dicho, queremos unos presupuestos participativos también. Y en ese sentido, ¿cómo se consigue? ¿Cuáles son las herramientas en las que han pensado para que la gente pueda participar directamente? Hay algunas, por supuesto, hay herramientas que están diseñadas y están puestas encima de la mesa. Por ejemplo, hay herramientas para facilitar la participación, como la mesa del encierro, la mesa de los enfermos, la mesa de la juventud, la mesa de la mujer, la mesa de los mayores, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que durante los años de gobierno de UPN han sido meros floreros. Y además me gustaría, aunque se sale un poco del tema económico, me gustaría poner un ejemplo. El año pasado se ha puesto en marcha una nueva ordenanza del encierro sin convocar la mesa del encierro. Esto es una clara muestra de lo que nosotros y nosotras no vamos a hacer. Existen ya determinados instrumentos y nosotros queremos impulsar otros, como por ejemplo una asamblea ciudadana, un observatorio ciudadano para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a las cuentas en cualquier momento, a los proyectos que están en marcha en el consistorio, y por supuesto el mayor instrumento, la mayor herramienta de participación son las asambleas de barrio, donde cada uno y cada una se acerca a plantear cuáles son los proyectos, cuáles son los problemas, cuáles son las necesidades de cada uno de los barrios. El concejal tendrá que estar allí, tendrá que oír y tendrá que llevar a efecto lo que salga de esas asambleas. En ese sentido, entiendo que se ha reunido la Junta de Gobierno, compuesta por las 4 formaciones a las que han llegado a acuerdo. Ahí me imagino que también habrá habido un intercambio de ideas, de proyectos. ¿Qué es lo que espera usted de esa Junta de Gobierno, de esa diversidad?
Bueno, para empezar, para nosotros y nosotras la diversidad no es un problema, es una virtud, es un instrumento también. Abarcamos a un espectro amplísimo de la sociedad de Pamplona. No solo representamos con esos 14 concejales a la mayoría municipal, a la mayoría absoluta del consistorio, sino que además abarcamos, por así decir, un arco de población amplísimo dentro de la sociedad de Iruña. Somos un gobierno plural, somos un consistorio plural, porque Pamplona es muy plural y es muy diversa. Y entonces esta diversidad, por fin, se ha trasladado también a las instituciones. Esto, como digo, es en sí mismo un bien. Pero es que, además, lo que hemos constatado cuando hemos atacado, por así decir, las bases programáticas a 4, es que en las grandes cuestiones que afectan a Pamplona hay un amplio o amplísimo consenso. Y luego nosotros nos hemos centrado en esos temas de consenso. Luego ya llegará el momento de ir a los matices. Bueno, pues precisamente de esa diversidad hablaba el alcalde saliente Enrique Maya en el marco de este mismo programa hace una semana. Él opina que no os vais a entender. Vamos a escucharle. Yo suelo poner el ejemplo, ¿no?, de la ciudadela de Pamplona o de un fuerte, ¿no?, que ha sido rodeado y tomado. Los que lo han tomado, que se habían unido, se miran a la cara y ven que tienen muy poco en común, incluso se odian. Y eso va a hacer que el fuerte sea ingobernable. Bueno, tan diferentes sois en la coalición, o quizás esta diversidad de la que hablaba hace un momento va a enriquecer el gobierno del ayuntamiento. Por supuesto. Hombre, yo desde luego estoy muy lejos de considerar el consistorio un fuerte que había que asaltar ni nada por el estilo, ni muchísimo menos un lugar donde puedan manifestarse sentimientos como el odio, etcétera, ni muchísimo. Estoy seguro que además entre Enrique Maya y yo, más allá de las discrepancias, hay un aprecio personal que además hemos constatado en nuestras entrevistas personales. En cualquier caso, es lo que venía a decir antes. Yo entiendo que para la derecha y para el gobierno en concreto de UPN, que han gobernado de manera monocorde, además, y de espaldas a la ciudadanía en todo momento, yo entiendo que para ellos la diversidad es un problema. Pero es que ellos abordan el problema del paro, abordan el problema de la mujer, el problema de los jóvenes. Es que todo parece ser que es un problema. Y no es así. En realidad, lo que hay que hacer son ámbitos de trabajo, todos ellos en los cuales se puede aportar mucho desde la diversidad. Yo creo que si algo hemos aprendido de los gobiernos municipales de los últimos años es que Pamplona es mucho más diversa de lo que manifestaban sus instituciones. Ahora, en este momento concreto, hay 4 fuerzas que tienen algo en común: la voluntad de cambio. Y además lo hemos estado diciendo desde la precampaña. O sea que a nadie tenemos que vender ahora el gobierno municipal de cambio que viene, porque la ciudadanía, cuando se ha acercado a las urnas a votar a cualquiera de las fuerzas que se han manifestado por el cambio, Izquierda, Esquerra, Aranzadi, Geroa Bai, Euskal Herria Bildu, sabían que apostaban por un gobierno de cambio. Yo, mi experiencia personal desde Euskal Herria Bildu es que también es una coalición de diferentes. También dentro de Euskal Herria Bildu hay culturas políticas diferentes y orígenes políticos diferentes. Son 3 fuerzas políticas que tenían su propia trayectoria y además han puesto a un independiente al frente, o sea, todavía más diversidad. Y hemos sido capaces de demostrar que esto funciona, que es algo bueno, que la empatía y la sinergia y el trabajo entre diferentes es un bien y es algo que tendremos que asumir todos, incluido Enrique Maya. Bueno, ¿y vosotros qué opináis a este respecto? Recuerdo que a partir de ahora podemos interrumpir. No sé si en orden ni concierto podemos intervenir. Yo quería ahondar un poco en las palabras y en esa relación que hablaba con el exalcalde Enrique Maya, porque bueno, yo creo que todo el mundo somos conscientes que independientemente de la imagen pública, luego sí que hay una trastienda, un trasfondo. Me imagino que habrá habido ocasión de hablar, de plantear las cosas de manera más sosegada. ¿Cómo ha sido ese trato en la distancia corta? Pues yo creo que el trato en la distancia corta con Enrique Maya es fácil. Hemos hablado en repetidas ocasiones, antes de la investidura y después. Y bueno, pues ha sido un intercambio de opiniones y un intercambio de términos y incluso de sentimientos muy enriquecedor. Y no tengo ningún problema en decirlo. Hemos estado hablando de la convivencia en Pamplona, hemos estado hablando del pasado, hemos estado hablando del futuro. Y yo creo que por buscar algo que realmente compartimos Enrique Maya y yo, en este caso, que es por quien
me preguntas, pues yo diría que compartimos pues, el cariño, la responsabilidad que sentimos hacia Pamplona. No la pongo en tela de juicio en absoluto, que Enrique Maya, desde su propio criterio político, ha querido trabajar y querido hacer lo mejor para Pamplona. Me cuidaré muy mucho de dudar eso y me gustaría también que fuera a la inversa, ¿no? Nosotros venimos aquí a inaugurar un nuevo ciclo político, una nueva manera de hacer las cosas. Queremos demostrar que se puede gestionar Pamplona de otra manera, pero por supuesto sin recurrir ni al caos, ni al apocalipsis, ni a este discurso absolutamente ridículo que va a caer por sí mismo muy pronto, lo vais a ver. ¿Y cómo van a convencer a los que no les han votado a ustedes? Bueno, pues ese es un reto. Yo también dije en la investidura y en las palabras que luego hablé en la plaza consistorial que me preocupaba especialmente la gente que no nos había votado. Y no son las típicas palabras que se dicen siempre, voy a ser un alcalde o alcaldesa para toda la ciudadanía. No, es que a mí realmente siento una especial preocupación por esa gente que no nos ha votado, especialmente la gente que en un momento dado se pudo haber planteado que era necesario un cambio, pero que atendiendo y probablemente sintiéndose un poco amedrentados por el discurso del cambio, el discurso del caos, al final no lo hicieron. Yo a mí me gustaría, y además hice un emplazamiento público en su momento, que todos esos hombres y mujeres que, llegado el momento de la votación, realmente no se atrevieron a votar por el cambio, por aquel discurso apocalíptico que había habido, se den cuenta de que no había razones para tener ningún tipo de miedo, que no se acerca ningún fin del mundo ni ningún terremoto político. Aquí lo único que hay es un cambio de ciclo, un cambio de manera de hacer las cosas que deberíamos asumir como normal, ¿no? Dentro de una democracia, más allá de una democracia formal, lo habitual y lo normal es que haya alternancias. ¿Y qué va a hacer en ese sentido? ¿Qué voy a hacer? Trabajar muchísimo. Yo creo que a través del trabajo, no, a través de probablemente cada una de las áreas municipales tomadas individualmente, y podríamos ir mirando una por una, requiere ahora de una serie de intervenciones urgentes. Antes hablábamos de bienestar social. ¿Quién duda ahora de que hay que tomar medidas, sobre todo en aquellos ámbitos en los que el consistorio tiene competencias fuertes, ¿no? Como por ejemplo el tema de la vivienda, el tema del empleo? Estamos un poco más encorsetados, pero el Gobierno de Navarra va a estar también ahí al lado y esperamos poder trabajar de manera coordinada. El tema de la pobreza, claro, es que son cuestiones importantísimas. En materia cultural, ¿quién no cree ahora realmente, quién que trabaje, que esté en el mundo de la cultura, qué agente cultural ahora no cree que hay que dar un golpe de timón en Pamplona? En materia cultural, en materia de euskera también, en materia de movilidad urbana. Podríamos ir probablemente área a área y nos encontraríamos con que hay muchas cosas que trabajar. Sí, ha hablado usted de ese gobierno de los 14. Me gustaría, en primer lugar, que me contestase si espera que en un breve plazo de tiempo tomen ya posición, porque de momento el gobierno pues, es única y exclusivamente de Bildu. Y también si renuncia, arroja la toalla sobre la posibilidad de integrar a los concejales del Partido Socialista de Navarra también en un hipotético gobierno de integración. En la Junta de Gobierno. Sí, no, por supuesto. Yo lo que espero, ahora somos muy conscientes, yo soy historiador y cuando las cosas muchas veces hay que mirarlas con perspectiva. Cuando llevemos 3 años y medio o 6 años y medio de gobierno municipal y miremos a este primer tramo de 4 días, decimos, pero ¿qué esperábamos pues, en aquella época, ¿no? Yo creo que esto tiene que llevar su proceso. Nosotros y nosotras estamos ahora en una fase de entendimiento, de conocimiento incluso a nivel personal, de conocimiento mutuo, y por supuesto nos estamos haciendo con el escenario, con las funciones, con los órganos, etcétera, etcétera. Estamos cada día, por así decirlo, estamos constituyendo organismos. El otro día fue la Junta de Gobierno, mañana tendremos la primera Junta de Portavoces, todavía no ha sido el primer pleno. Estamos en una fase muy embrionaria de todo esto. Yo, desde luego, a mí lo que me gustaría sería que más allá del apoyo a la investidura, que ya se consiguió, y más allá que la participación en la Junta de Gobierno de las Fuerzas por el Cambio, fuéramos también capaces de asumir responsabilidades en cada una de las áreas municipales. Y en lo que se refiere, por así decir, a las fuerzas que no han apostado por el cambio, las fuerzas continuistas con el régimen anterior, por llamarlo de alguna manera, PSN y UPN, nosotros les alargamos una oferta, les hicimos una oferta de entrar en la Junta de Gobierno. Desde UPN, de manera muy cortés, Enrique Maya en persona, me dijeron que no ellos no se situaban en la Junta de Gobierno de ninguna manera.
Y en el caso del PSN, Maite Esporril lo que me transmitió fue que no iban a participar en la Junta de Gobierno, pero que sí esperaban que el ambiente durante la legislatura favoreciera en algunos momentos el poder llegar a acuerdos puntuales sobre temas concretos. Y bueno, pues de momento nos tendremos que conformar con eso. A mí me gustaría que se integraran, por supuesto que sí. Sí que me gustaría incidir en este tema. ¿Cree usted que la posible incorporación de determinadas fuerzas al gobierno municipal puede estar relacionado con la constitución del próximo gobierno de Navarra? Me explico. ¿Puede ser que Geroa Bai no quiera entrar en un gobierno municipal a cambio de que Bildu no entre en el gobierno de Navarra, que parece que es una de las cuestiones más candentes en estos momentos? Bueno, pues en este caso concreto, claro, como estamos hablando de una fuerza política socia, por así decir, de gobierno en el ayuntamiento, pero que está ahí sometida a una negociación de cara al gobierno de Navarra, yo no me atrevo a entrar en su cocina ni a decir si ellos realmente se sitúan en ese plano. Yo lo que sí puedo decir es que desde Euskal Herria Bildu no ha habido ningún tipo de mediatización, por así decir, de una negociación con otra. Tenemos que ser conscientes de que aquí, por supuesto, está ahora mismo susceptible de negociación el gobierno de Navarra. Antes ha estado el ayuntamiento de Pamplona y además hay literalmente docenas de municipios en los cuales va a haber que jugar con negociaciones. Yo, de verdad, estoy convencido de que en la conformación del ayuntamiento de Pamplona no ha tenido nada que ver la negociación del gobierno de Navarra. ¿Cómo ha vivido usted todo ese periodo de lo que ha llamado cocina, ¿no? Los pactos, las llamadas, los emails, las... ¿Cómo lo he vivido? Bueno, pues lo he vivido con mucha responsabilidad, con algún momento de nerviosismo, sobre todo porque había dos circuitos de información, por así decir. Uno era el circuito institucional, ¿no? De las reuniones, de las reuniones a cuatro, cuando echábamos los programas encima de la mesa y empezábamos a puntear cada una de las medidas, cómo la enfocaba cada una. Tengo que decir que las negociaciones o las conversaciones no se bloquearon en ningún momento, siempre se movieron, a veces a un ritmo más lento de lo que a mí me habría gustado, se llevaron con una minuciosidad escrupulosa de cirujano, diría yo, y eso sí, siempre se movieron en la buena dirección. A veces costaba, a veces había cuestas arriba, otras veces cuestas abajo, pero siempre se movieron. Lo que ocurre es que paralelamente a ese circuito institucional había un circuito popular, por así decirlo, en la calle, que es que era salir a la calle y todo el mundo te abordaba y, oye, pero ya está, ¿no? Ya está hecho, ya está hecho. Y había ahí una especie como de doble planteamiento que a mí en algún momento me hizo sentirme pues muy responsabilizado con el tema, ¿no? De alguna manera, pues de decir, esto no puede caer en saco roto, o sea, esta vez no podemos fallar, tenemos que estar a la altura de la gente. Yo, esas expectativas que yo las vivía en primera persona cuando salíamos a la calle y mis compañeros y compañeras las sentíamos en primera persona, las visteis todos perfectamente en la explosión del sábado pasado, que aquello yo creo que desbordó todas las previsiones, ¿no? Efectivamente, bueno, pues por fin se constituye el Ayuntamiento de Pamplona y sale usted al balcón en la plaza consistorial y se encuentra con una imagen que como mínimo a usted le debió de parecer que estaba en el chupinazo. Uno de los vídeos que más se han visto en las redes sociales, vamos a recordarlo. Sí. Bueno, pues para muchos, desde luego que para la mayoría de los que estaban en aquella plaza fue una fiesta, pero hay quien también se ha sentido ofendido, ¿no?, por el Agur UPN, Agur Agur. Bueno, en fin, yo al respecto tengo que decir varias cosas, si me permitís. En primer lugar, lo que tengo que decir es que cualquier ciudadano de Pamplona, independientemente sea concejal o no sea concejal, tiene derecho a salir a la calle de su ciudad con total tranquilidad y con total sosiego y con el respeto de la gente de alrededor. Eso es una primera consideración para mí fundamental, por supuesto que sí. En segundo lugar, tengo que decir que no somos nosotros ni nosotras los que hemos inventado las celebraciones después de haber ganado unas elecciones. Y a ese respecto me gustaría recordar que ha habido celebraciones prácticamente siempre, y más cuando hay un cambio de gobierno pues, municipal, en este caso, tan marcado y por una parte muy amplia de la sociedad tan ansiado durante años, ¿no? En tercer lugar, una tercera consideración sería decir que
yo he visionado los vídeos por activa y por pasiva. Este vídeo que decías que es uno de los más visionados en Internet, y también otros a pie de calle, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo, allí prácticamente no, era imposible que hubiese algo dentro de aquella plaza que no se grabara, sobre todo los que estábamos en el ojo del huracán. Recuerdo, por ejemplo, un momento de una señora mayor de 80 y tantos años que se echó a llorar delante mía, que su marido no había podido conocer el cambio, que ella llevaba, no sé si me dijo 60, 70 años soñando con este momento, y se echó a llorar. Y le dije: no llores, que hoy no es día de llorar, hoy es día para reír. Y eso luego ha salido también. En consecuencia, me sorprende sobremanera que no hayamos podido ver todavía uno de esos insultos, una de esas descalificaciones que, bueno, según Enrique Maya y otros miembros del gobierno municipal, se produjeron ese día. Yo creo realmente que no las hubo. Lo que hubo fue cánticos, agur UPN, agur agur, no es ningún tipo de insulto. Yo creo que eso está muy claro. Es una manera de festejar que yo entiendo que en un momento dado te pueda escocer, porque acabas de perder una alcaldía que tenías desde hace muchos años. Pero calificar eso como un acoso, como un... Yo creo que eso no tiene cabida. Y por terminar con el tema, sí me gustaría recordar que en el Paseo de Sarasate hubo una celebración, vamos a llamarlo así, por así decir, de signo contrario, y allí yo no estuve, pero sí que me consta que hubo no solo insultos, sino descalificaciones muy graves, y además con la presencia de altos cargos del gobierno de UPN. Bueno, ¿y qué sintió cuando salió al balcón de la plaza consistorial? Bueno, pues una emoción muy grande, porque para empezar era la primera vez que salía yo al balcón del ayuntamiento de mi ciudad, y eso ya en sí es toda una experiencia. Yo no me lo esperaba, sabía que iba a haber abajo alguna cosa, bueno, pues que iba a haber gente, que probablemente incluso podríamos tomar un vermú en la calle con la gente, porque claro, estábamos ahí en el salón de recepciones y de pronto en concreto fue Edurne Eguino la que me dijo: oye, vamos a tener que salir al balcón, Joseba. ¿Pudo tomar algún vermú? Nada, no tomé absolutamente nada, nada no tomé. Lo que sí ocurrió fue eso, que Edurne me dijo: vamos a tener que salir al balcón, y dije: pero Edurne, hemos quedado que íbamos a bajar a la calle y tal, y me dijo: tú no has visto lo que hay en la calle. Entonces me asomé por un pequeño cristal y vi lo que había allí fuera, que era, vamos, totalmente inesperado y que desbordó todas las previsiones. Yo, vamos, por lo menos no me lo esperaba en absoluto. Fue muy emocionante. Fue un momento súper emocionante, me imagino. Mucho, mucho. Sí, yo coincido con las palabras del alcalde, de que efectivamente yo considero, porque lo vi y también estuve por la zona, que fue una celebración festiva, y que está fuera de lugar, pues bueno, pues criticar lo que es una celebración absolutamente legítima. A mí me sorprendió una cosa: vi banderas republicanas, pero no hay curriñas. ¿Esto va a ser un preámbulo de lo que va a pasar en San Fermín? No, sí que había icurriñas, ¿eh? Había banderas de varios tipos. Yo recuerdo haberme sacado un par de fotografías con unos compañeros, unos amigos ecuatorianos, y la bandera de Ecuador en concreto. O sea que había muchas banderas, había icurriñas, cada uno, las banderas representan el sentir de cada cual, y bienvenidas, en lo que a mí respecta por lo menos, bienvenidas sean todas, absolutamente todas. Había algunas icurriñas, y yo creo que sobre todo lo que había era un reflejo de la pluralidad que en este momento tiene la ciudad de Pamplona en concreto, y la gente que ha apostado también por el cambio. A mí me hubiese preocupado mucho más ver que solamente había icurriñas, por ejemplo, o que solamente había banderas republicanas. Yo me alegré mucho de que hubiera banderas de muchos tipos. Uno no siente un poco de vértigo, bueno, al ver la celebración, los festejos, la ilusión. Incluso antes hablaba usted de expectativas, ¿no? Si no siente cierto vértigo de decir: en 4 años también se pueden defraudar a determinada gente que en este caso ha apostado claramente por el cambio. Por supuesto, hombre, pues tanto es así que da un poco de vértigo este tipo de situaciones, si pensamos que yo hace mes y medio estaba dando mis clases de Historia del Arte con mis alumnos y alumnas, y además era feliz haciéndolo, ¿no? El cambio ha sido terrible también a nivel personal, por supuesto que sí. A partir de ahí, vértigo, hombre, si fuese esto un proyecto personalista, ¿no? Un proyecto de, en fin, aquí viene, pues no sé, pues la figura del cambio, pero es que no es así. Yo creo que está muy claro que nuestro proyecto por el cambio es un proyecto sobre todo muy participativo, y a ese respecto
yo ahora mismo estoy rodeado de un equipo de hombres y mujeres que son unos profesionales absolutos, que me llevan de la mano a todos los sitios y me explican lo que me tienen que explicar, que yo todavía no sé. Confío por encima de todo, por encima de los personalismos o de los sentimientos que yo ahora en este momento pueda tener. Confío en el trabajo en equipo, es nuestra marca de la casa, nuestra manera de hacer las cosas, en los proyectos compartidos y, como decía antes, en las sinergias y ahora también en el trabajo entre diferentes. Bueno, yo creo que sobre todo hay mucha gente que le da ese voto de confianza, ¿no? A su trabajo, a estos próximos 4 años. Tenemos voces, han alzado voces en este sentido. En este mismo plató, Santiago Cervera se pronunciaba en este sentido. Vamos a escucharle. Yo estoy muy tranquilo en relación con lo que vaya a pasar con Navarra. Pues claro, aquí parece que ya han llegado los vascos, va a haber un alcalde de Bildu en Pamplona, esto va a ser no sé qué. Yo estoy absolutamente tranquilo. Los últimos años he ido mucho a San Sebastián porque necesitaba también un poco salir de aquí, ¿no? O sea, en San Sebastián nunca se ha vivido más tranquilamente y mejor que en estos años, a pesar de que tenían un alcalde de Bildu. Esa debacle que puede pasar, que es esto, no sé qué, o sea, yo no la veo absolutamente por ningún lado. Bueno, pues las palabras de Santiago Cervera, ¿cómo le sientan? Hombre, pues yo entiendo que son palabras razonables. Esto mismo es lo que plantea la gente en la calle continuamente. A mí se me acerca muchísima gente en la calle y muchos de ellos me dicen: yo no te he votado, pero espero que hagáis las cosas de manera razonable. Pero si es que eso es lo lógico y eso es lo que marca el sentido común. Los vascos no vienen de ningún sitio porque hemos estado aquí siempre, desde el origen de los tiempos. En mi caso concreto, pues seguramente soy un vasco que nació en la calle Navarrería y que llevo pues en Pamplona desde el año 62 pateando las calles. Es decir, que estas cosas hay que tomarlas con total naturalidad, ¿no? Y como dice en este caso Santiago Cervera, hay ciudades como San Sebastián donde se ha demostrado, y también ciudades en Navarra, que las cosas se pueden gestionar de otra manera y hacerlo bien. En ese sentido, ese ha sido un poco el lema o la idea que ha repetido UPN a lo largo de toda la campaña, ¿no? El miedo, el caos. Hablábamos antes incluso también unas palabras del alcalde. Al principio de la entrevista, usted se ha referido al futuro, a cierto hartazgo que había, o incluso división, ha mencionado en algún momento de la ciudad. Ese futuro, ¿cuál es su proyección o su proyecto? Hablo de convivencia de la ciudadanía, de esa gente que se encuentra y le pregunta a usted, no, bueno, yo no le he votado. Bueno, pues yo creo que a ese nivel también, a nivel de calle, las cosas se están tomando con muchísima más naturalidad. Yo veo mucha sobreactuación en las palabras de políticos, sobre todo de UPN, que están intentando perpetuar de manera desesperada ese discurso. Y yo, vamos, no soy yo quien para decirlo, pero me da a mí la impresión de que si persisten en ese tipo de discurso no van a conseguir enganchar a la gente y al final estaremos aquí 4, 8, 12 o 16 años, con lo cual yo estaré encantado. En cualquier caso, lo que sí está claro, y yo creo que eso la gente lo ha entendido enseguida, es que no viene ningún tipo de caos, lo que viene es un cambio de ciclo y en este cambio de ciclo se van a hacer las cosas de una manera diferente. En ese sentido, ha notado, ¿no?, que quizá ese es el reflejo de la división que puede haber entre la ciudadanía y la política, de la que se ha hablado sobre todo en los últimos tiempos mucho, ¿no? Sí, es un ejemplo de... ha habido en Pamplona una tendencia a institucionalizar las cosas, a institucionalizar pues los propios órganos de gobierno, hasta las fiestas se han institucionalizado en gran medida y bueno, y ha sido unos gobiernos municipales que han ejercido la labor de gobierno de espaldas a la ciudadanía. Yo a ese nivel estoy muy tranquilo porque sé que, entre otras cosas, para tomar medidas de cara a lo que vayamos a actuar, por ejemplo, en Echabacoiz, en Mendillorri, en el Ensanche, en San Juan, lo vamos a hacer después de oírle a la ciudadanía. Y esto no es un problema, la participación, por eso decía, es un instrumento estupendo y súper eficaz, porque lo que te permite es ejercer esa labor de gobierno sabiendo que estás haciendo lo que quiere la gente. Bueno, alcalde, pues hay quien insiste en buscarle las cosquillas. Que si se va a recuperar el Riaurriao, pues sería mucha casualidad que justo cuando gobierna Bildu se recupere y cuando no está Bildu no. Pues ya me mosquea, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que tienen algún poder sobre los que querían reventar el Riaurriao, los que lo reventaron? Bueno, estamos a 18 días de San Fermín. Sin paños calientes, ¿tiene algún poder sobre los que revientan el Riaurriao?
Esto es un claro ejemplo. Esto no es que Enrique Maya se ponga la venda antes de la herida, es que se pone la venda, la escayola y también una prótesis y no cuantas cosas más, ¿no? Es decir, el discurso, por lo visto, de Enrique Maya va a ser, si no conseguimos recuperar el Riaurreu, por ejemplo, el discurso va a ser, bueno, aquí se ve la convivencia rota. Si consiguiéramos hacerlo, siempre va a tener ese recurso de decir, claro, como eran ellos los que lo reventaban. En fin, yo el tema concreto del Riaurreu, a mí me parece que es un acto importantísimo de los Sanfermines, me parece, como pamplonés, que lo he vivido además desde pequeño y he participado, me parece que sería algo deseable su recuperación. Dicho esto, tengo que decir que el Riaurreu siempre ha sido un acto reivindicativo, ha sido un acto cargado de polémica. En 1915 se hace el primer Riaurreu y 2 años después el alcalde de aquella época ya insistía, hacía un bando diciendo que si se repetían los intentos de los mozos por parar, por detener, por frenar, ralentizar la marcha corporativa, pues que lo iba a suspender. Esto era en 1917 y hemos seguido pues por los mismos derroteros. Yo creo que la gran equivocación de cara al Riaurreu fue intentar que se hiciera de alguna manera a base de poner policías municipales en vanguardia y venga, y ahora a empujones, porque aquello pues terminó de la manera que terminó. Por supuesto que nosotros no tenemos ningún poder, faltaría más, y yo concretamente, vamos, la duda está fuera de lugar sobre la gente que sale al Riaurreu como la gente que participa en cualquier otro de los actos de San Fermín. Lo que sí creo, y lo he dicho, que no siendo el Riaurreu en este momento una prioridad para nosotros, desde luego este año no, y de cara a los años siguientes no es una prioridad, pero si el Riaurreu en un momento dado se recupera, que a mí me parecería deseable, sería después de un proceso de diálogo, para empezar, entre el propio ayuntamiento, las peñas, que no participan de manera oficial, pero algo tendrán que decir también del Riaurreu, y de diferentes agentes sociales, de diferentes representaciones, pero será porque realmente la ciudadanía lo quiera y la ciudadanía crea que se puede recuperar en el momento propicio. Primero se tienen que dar las condiciones y luego ya lo intentaremos. Sí, hay que hacerlo. Alcalde, tiene a medio Pamplona en ascuas. ¿Quién va a lanzar el chupinazo? Ya. Pues de momento puedo decir quién no lo va a lanzar. No lo voy a lanzar yo. Es decir, eso es algo que cae por su propio peso. Es decir, venimos diciendo que hay que devolverle el protagonismo a la ciudadanía. Prácticamente tomados uno por uno, casi todos, por no decir todos los actos centrales de los Sanfermines, surgieron en su momento de manera espontánea, de manera popular, incluido el chupinazo. El chupinazo surge de la voluntad de una persona, Juan Etxepare, de tirar un cohete individualizado en un momento dado al inicio de las fiestas. Y bueno, y esos fueron los primeros años. Luego Juan Etxepare murió en la guerra, fue fusilado, y los primeros ayuntamientos del franquismo intentaron y consiguieron institucionalizar el chupinazo. Nosotros queremos recuperar un poco de aquel ambiente, de aquella espontaneidad en todos los actos y también en el chupinazo. Por eso creemos que a futuro hay que abrir un proceso de participación en el cual probablemente mediante candidaturas populares, etcétera, pues bueno, la ciudadanía diga y manifieste quién cree que ese año ha hecho méritos para lanzar el chupinazo. Lo que no creo que tenga ninguna gracia es que nos lo repartamos entre los concejales y concejalas que estamos en el ayuntamiento todos los días. Hay que homenajear, hay que dar ese protagonismo a la gente. Este año no vamos a tener tiempo de iniciar ese proceso participativo y por eso habrá que tirar un poco más de imaginación. A mí me gustaría que de alguna manera estuvieran homenajeados esa gente que impulsó el cohete, la gente que impulsó el traje blanco de San Fermines, que tiene pendiente ese homenaje popular, que se le devuelva de alguna manera ese servicio hecho a la ciudad. Y luego, por supuesto, también hay otro tipo de instituciones que se lo merecen. Para mí, una institución central en Pamplona es el Orfeón Pamplonés, que este año celebra su 150 aniversario. En torno a esas ideas creo yo que puede ir. Bueno, pues ahí nos ha dejado unas cuantas pistas. Y otra pregunta, tengo también otra curiosidad. ¿Presidirá la corrida del día 7? Bueno, yo no tengo ningún problema en presidirla. Es algo de lo que todavía no hemos tenido tiempo de hablar, ni creo que sea una prioridad ni para nosotros ni para la ciudadanía, pero no tendría ningún problema. Si por ahí va la cuestión, yo a ese respecto no tengo ningún problema. He estado muchas veces en el tendido de sol y alguna vez también en sombra. Alcalde? Me gustan los toros entre el 7 y el 14 de julio, para ser más concreto, en esas circunstancias. Y en Pamplona por San Fermín me gusta todo o casi todo de lo que se hace en Pamplona.
Sí, a mí me gustaría a este respecto hacer una pregunta muy clara y muy directa. ¿Ha pitado alguna vez al alcalde el día 7? Claro, claro que he pitado al alcalde, sobre todo fundamentalmente cuando creía yo que tenían que conceder algún premio y no lo concedían. Y probablemente en alguna otra circunstancia también. Y espero, además, que este año, si me toca presidir a mí, si lo hago bien, me aplaudan y si lo hago mal, me piten. Pero bueno, usted sabe perfectamente, es pamplonés de toda la vida, que alguien que va a presidir la corrida como alcalde el día 7 y no le pita la solanera, pues es prácticamente ya no es ni alcalde, ¿no? Perdería algo de ese aquello, por supuesto que sí. Bien, yo creo que la solanera en la Plaza de Toros de Pamplona tiene un papel indiscutible, tiene un papel de protagonismo absoluto y tiene que seguir siendo así. Y espero que en todas las corridas de San Fermín, incluida la que presida yo, haya pitos y aplausos. El cambio, perdón, Susana, el cambio real podría darse que la solanera aplauda a un alcalde y Sombra pite a un alcalde. Nah, yo creo que tampoco ha sido siempre así, ¿eh? Yo creo que también ha habido, el Sombra también es mucho más plural de lo que pueda parecer a simple vista. Yo lo que espero es que de verdad eso se produzca, como se produce con total normalidad en todos los lugares, en función de cómo lo haga el que en ese momento presida. Y a ser posible con poco protagonismo del que presida. Yo creo que en las corridas de toros el protagonismo va por otro lado. Y los pitidos con deportividad, ¿no? Claro. Bueno, el día 7 también procesión. ¿Cómo va a ser? Bueno, pues la procesión, yo creo que este es un tema serio, es un tema, por supuesto, del que hay que hablar mucho y hay que hablar con sosiego también. Las fiestas de San Fermín, desde su propio nombre, tienen un trasfondo originariamente religioso, pero no se nos puede escapar que ha habido una evolución. No estamos en el año 1800, ni en el año 1750, ni nada por el estilo. Estamos en el año 2015 y, en consecuencia, la ciudad ha evolucionado y sus fiestas tienen que ser reflejo también de la evolución de la sociedad. Actos como la procesión del día 7 tienen un origen religioso, tienen una esencia religiosa que hay que mantener, pero no se nos puede tampoco escapar que la procesión tiene una dimensión social también, a la cual, bueno, hay que darle también su salida y hay que darle su protagonismo. Yo, en ese sentido, es como entiendo mi presencia en la procesión del día 7, como representación, en este caso, de la sociedad pamplonesa y, en este caso, como representante municipal. Yo creo que cada uno y cada una de los concejales tienen que decidir si quieren estar o no en la procesión, pero creo que como alcalde tengo que estar en la procesión y estaré. Sí, ha dejado usted ahí la postura muy clara, pero yo quería incidir en que le van a buscar las cosquillas, en la contradicción en estos dos temas, en el hecho de que vaya a una procesión religiosa, formando parte, pues bueno, de un colectivo supuestamente laico, y también le van a buscar las cosquillas con el tema de presidir una corrida de toros. Es decir, en San Sebastián el alcalde Izaguirre prohibió los toros en Donosti y aquí un alcalde de Bildu va a presidir una corrida de toros, ¿no? Entonces, ¿cómo va a torear, nunca mejor dicho, estas posibles contradicciones o posibles polémicas que probablemente puedan surgir? Bueno, yo creo que ya de entrada, partiendo del derecho que tiene cada cual a tener sus propias contradicciones, y en eso no me libro en absoluto, creo que partimos de una situación muy clara, ¿no? Y es que Donosti e Iruña son dos ciudades muy próximas, son las capitales más cercanas, son dos ciudades hermanas, son dos ciudades que compartimos muchísimas cosas durante los 365 días del año y espero además que compartamos muchas más, pero son ciudades con su propia personalidad, con sus propias tradiciones, etcétera, etcétera. Yo particularmente creo que tan ridículo puede ser intentar implantar una tradición taurina, que sea unos pocos días al año en San Sebastián, incluyendo unos supuestos encierros por las calles San Martín y por las calles del casco viejo de Donosti, como pretender aquí de golpe y plumazo quitarlas. Yo creo que tan absurdo es lo uno como lo otro. Y sobre todo, creo que los Sanfermines en cada momento tienen que ser reflejo de lo que quiera la ciudadanía, no de lo que quieran las instituciones. En ese sentido, creo de verdad que si alguna vez la sociedad de Iruña cree que los toros, los encierros, etcétera, están de sobra, habrá que eliminarlos, pero será después de que la ciudadanía lo quiera, porque tienen que ser los Sanfermines un reflejo de lo que la ciudad quiere, y en este momento eso no es así.
una pregunta, Amaya, sí, en ese sentido, no es un reflejo y a la vista está por la imagen que se está vendiendo de los Sanfermines. ¿Han pensado en tomar algún tipo de medida al respecto? ¿Les gusta la imagen que se está proyectando al exterior? Entiendo que no es lo mismo una persona que es de Pamplona. Usted lo conoce, que ha vivido Sanfermines de toda vida, claro, de toda esa gente que viene de fuera, que también son otros de los protagonistas de la fiesta. ¿Hay una reflexión en...? Sí, bueno, yo soy una persona de Pamplona y además he sido muy sanferminero. Luego ya la edad te va llevando a otros derroteros. No, sigo celebrando los Sanfermines a mi manera, por supuesto que sí. Pero reconozco que es una fiesta que tiene también sus problemas. Tiene, por ejemplo, todo el tema de prevención de ataques sexistas es algo que tenemos pendiente. Y a ese nivel sí me parece que el Ayuntamiento tiene una responsabilidad. Estamos proyectando una imagen de los Sanfermines absolutamente trivial y donde parece, o queremos proyectar, o parece que queremos proyectar que es una fiesta en la que todo vale, y eso ni es así, ni puede ser así. Hay una responsabilidad al respecto muy grande de la imagen que proyectamos al exterior de nuestras fiestas, porque al final, bueno, pues las fiestas son reflejo de la sociedad, pero también hay una responsabilidad muy grande por parte de las instituciones en que la imagen que se proyecte sea una imagen responsable. Y ahí sí que creo que en este caso el Ayuntamiento tiene mucho que hacer. Bueno, alcalde, hemos hablado de proyecto político, de primeras medidas, de gente que le busca las cosquillas, hemos hablado de Sanfermines y qué va a pasar. A mí me gustaría que me diera una breve pincelada de cómo le ha cambiado la vida, ¿no? De repente un profesor de Ikastola se sienta en el sillón de la alcaldía de Pamplona. ¿Qué ocurre en su vida? Bueno, pues ocurre en primer lugar que es... Y familiarmente. Sí, claro, pues es un cambio pues terrible. Yo llevo trabajando en la enseñanza desde hace 23 años y, claro, siempre he terminado el curso, por supuesto que sí, de repente surge toda esta posibilidad. Y, hombre, en primer lugar, claro, la primera lectura es familiar y es personal, ¿no? Por supuesto que sí. Esto exige a las personas que viven al lado mío un sobreesfuerzo, porque, claro, el aitá, en este caso, pues que estaba a las tardes en casa, que echaba una mano en los deberes escolares, hacía ahora de profesor particular, ahora de cocinero, luego de... Bueno, pues de repente en gran medida desaparece y esto genera, por supuesto, pues unos problemillas, ¿no? Que sobre todo yo creo que mi hijo y mi hija pues los han vivido peor, ¿no? Mi mujer y yo al final la decisión de participar o no en este tema lo tomamos juntos, ¿no? Profesionalmente hablando, pues también. Yo el primer día que cogí mi vehículo, una moto que tengo del año 89, y me dirigí hacia mi trabajo y en vez de derivar hacia la Ikastola San Fermín, pues derivé hacia el centro de Pamplona, pues llegué con un nudo en el estómago, porque ni siquiera terminaba el curso. Es decir, que era algo realmente duro, era el trabajo al que yo estaba acostumbrado y además yo siempre he tenido un compromiso, creo, muy especial con mis alumnos y mis alumnas, y sobre todo los de Historia del Arte de segundo de bachiller. Y luego, claro, una tercera cuestión, que es ahora, en este momento, mientras estamos hablando nosotros, yo tenía que estar enseñando la ciudad de Pompeya, ¿no? Y pues claro, esto también me hace estar pendiente, aparte de lo que tengo delante, también lo que podría o debería haber estado haciendo si la vida hubiera seguido los derroteros que parece que estaban establecidos. Bueno, alcalde, pues lo vamos a dejar aquí. Sorionak, que tenga muchísima suerte en los próximos 4 años y si siguen, no sabemos cuántas legislaturas más, eso ya lo veremos. Muchísimas gracias por haber venido esta noche. Esta noche aquí. Sabemos que su agenda estaba apretadísima, así que le agradecemos muchísimo su presencia. Pues mi esker zuei. Muchísimas gracias también a vosotros, Guillermo, Amaya. Espero volveros a ver en alguna otra entrevista también, sentados con nosotros en esta mesa. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por estar ahí viéndonos en este nuevo En el Punto de Mira. Y les recuerdo que mañana a las 9:15 tienen una cita aquí mismo en la Far Televista con Julián Yanchi a solas con Uxue Barcos. Agur.